Bueno, esta tarde, una vez más, queremos hablar un poco acerca de, ¿se puede hablar en lenguas en una iglesia, sí o no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Vamos a ver, vimos un poquito el viernes acerca de el hablar en lenguas y el predicar la palabra del Señor. ¿Verdad? Allá el apóstol Pablo en 1 capítulo 14, ¿verdad? Versículo 12, 11, 12 y 13 nos habla acerca de, ¿verdad? Si vamos a hablar en una lengua extraña, hay que pedir que se interprete, ¿verdad? La palabra interprete tiene que ver con, ¿verdad? Explicar cuidadosamente. La palabra diermeneo, ¿verdad? En el griego tiene que ver con explicar claramente. Y por eso debemos de trazar la palabra del Señor para poder explicarla, ¿verdad? Y no engañar a la gente, y no confundir a la gente, y no tener, ¿verdad?, allí gente que no entiende la Escritura. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo en versículo 14, porque si yo orar en lengua desconocida, una lengua, ¿verdad? Si yo orare, si yo adoro al Señor en una lengua desconocida, dice mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Tanta gente que habla lenguaje sin entender lo que dicen porque no saben el significado de las palabras. Y eso es bien importante, querido amigo, entender, ¿verdad? Lo que oramos a Dios y, ¿verdad? Platicamos con el Señor. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 15? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. ¿Verdad? Claramente la Escritura nos dice que si vamos a hablar lenguas y vamos a orar en público, tenemos que hacer lo que estamos diciendo y lo que estamos orando, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Pablo conocía diferentes lenguajes. Allá en el versículo 14 y 15 dice Pablo, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, yo estoy en comunicación con Dios, mas mi entendimiento es sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, más dice Pablo, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, más cantaré también con el entendimiento. En el versículo 15 Pablo dijo que él oraría con entendimiento, para que tanto él como los que estaban alrededor de él entendieran. En los versículos 16 y 17 nos dice la misma cosa acerca del orar en otro idioma. Para que alguien sea edificado, tiene que entender, porque si bendijeres con espíritu, dice, el que ocupa lugar un mero particular, dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Si usted está hablando en chino o en japonés o en ruso, ¿verdad? Y usted está alabando a Dios y adorando a Dios, dándole gracias a Dios por el Espíritu Santo, por la salvación, por su perdón, por su sangre, por su muerte, por su resurrección o lo que sea, ¿verdad? Que usted esté orando y dándole gracias al Señor. ¿Verdad? ¿Cómo va a decir otro amén o amén, amén? Si él no entiende, si no está de acuerdo contigo. Así que la eficacia de la oración en público es cancelada cuando uno ora en lengua desconocida. ¿Verdad? Si vamos a orar o predicar, tenemos que interpretar. El otro día vino una señora conmigo en el carro y se subió y empezó a hablar en diferentes, ¿verdad? Allí unas cosas empezó a decir. Yo dije, oiga hermana, ¿qué está diciendo? No, pues es que estoy muy contenta, no le digo yo, pero ¿qué está diciendo usted? Yo quiero saber lo que usted está diciendo. Y me dice, pues yo estoy hablando con Dios. Le digo, pero Dios entiende español. Pero ¿qué está diciendo? No está hablando en inglés, ¿en qué lenguaje está hablando? No, pues estoy hablando en lenguas. Le digo, si usted está hablando en lenguas, entonces dice la Biblia que tiene que interpretar para que se pueda entender lo que usted está diciendo. Y si usted no puede interpretar o hay alguien que le pueda interpretar, entonces no se debe de hablar en lengua o en otro lenguaje. En el versículo 18 y 19, Pablo dice que solo
usa lo que es necesario para que la gente que le escucha lo entienda. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En lengua desconocida. Ahí el versículo 19, ¿verdad? Tiene que ver en una lengua que, ¿verdad? Que no se entiende, que no se puede comprender, que no se puede distinguir, que no se puede, ¿verdad? Calcular. Y hermanos, queridos amigos, es bien importante que entendamos el pasaje bíblicamente. No podemos hacer una doctrina de un pasaje solamente y tratar de hacer, ¿verdad? Que sea una doctrina cuando no tiene versículos paralelos, cuando no tiene explicación paralela. Las 5 palabras quizá más importantes en todo el mundo, ¿verdad? Son, no te maravilles, tendrás que renacer. Pablo dice, hey, es importante, ¿verdad? No importa si el predicador más famoso de este mundo viene a predicar a su iglesia, ¿verdad? Pero si usted no le entiende, ¿de qué le va a servir? En nuestra iglesia han venido varios predicadores, ¿verdad? Que hablan otros lenguajes, pero se les ha interpretado para que el pueblo de Dios sea edificado y sea consolado y sea, ¿verdad? Exhortado. En el versículo 20, Dios quiere que seamos maduros en las cosas espirituales y no unos bebés. Hermanos, Pablo dice, no seáis niños en el sentido, sino ser niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Ahí en el versículo 21 y 22 vemos lo que se dice acerca de el hablar en lenguas y el profetizar. El hablar en lenguas y el profetizar. Versículo 21 y 22. Dice, la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a ese pueblo. Y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía, no a los infieles, sino a los fieles. Aquí vemos algo importante, ¿verdad? Hubo 2 ocasiones en el Nuevo Testamento donde hubo testimonios en otros lenguajes que sorprendieron a los israelitas, la casa de Cornelio y el centurión de la guardia italiana. ¿Verdad? En Éfeso fue la mayoría de la gente tenía una ciudadanía gentil, ¿verdad? Pero ahí la razón que, ¿verdad? Que se predicó y se enseñó fue para ayudar, animar al cansado, ¿verdad? Y enseñarle a la gente gentil, ¿verdad? El evangelio del Señor Jesucristo. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a ese pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es bien importante, querido amigo, que, ¿verdad? Ahí cuando se predica, se profetiza la palabra del Señor, hay que aprender que es para alcanzar a la gente gentil, ¿verdad? Cuando se profetizó ahí en el capítulo 10, en Hechos 19, y se habló en lenguas, ¿verdad? Fue para alcanzar a la gente para Cristo. En Hechos capítulo 2, el Señor Jesucristo nunca habló, ¿verdad? En otra lengua a sus discípulos, que digamos, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento se hablaba el arameo, se hablaba, ¿verdad? Y el hebreo, y se hablaba el griego. Y mucha gente podía entender 1 o 2 lenguajes, ¿verdad? Pero es bien importante, ¿verdad? En la adoración pública, vamos a hablar un poco más de esto quizá mañana. Pero, ¿verdad? Lea lo que dice la Escritura, ¿verdad? La palabra del Señor está clara. Queremos entender lo que dice la Biblia acerca de esto, de hablar en lenguas, ¿verdad? En la casa del Señor y orar al Señor en lenguas, ¿verdad? También, pero con el sentido y entender lo que estamos diciendo al Señor.